5, 4, 3, 2, 1. Aquí comienza Cambio de Ritmo. Historias que corren contigo. Cambio de Ritmo, un podcast donde los pasos que inspiran se convierten en kilómetros que transforman. Cambio de Ritmo con Jorge Balaguera. Hay momentos de la vida en donde se vuelve normal lo que es realmente un milagro, dejando de agradecer lo bueno que ya no nos sorprende e incluso de cuidar lo valioso que ya damos por propiedad. A veces se nos olvida el precio de construir cosas y empezamos a perderles valor. Nos dormimos en la costumbre y dejamos de ver la belleza del otro. Por ello, trabaja bien tu mirada para que puedas sorprenderte cada día, para que no sean los golpes los que te hagan recuperar la memoria. Jorge Balaguera te acompaña en Cambio de Ritmo. Bienvenidos al episodio número 9 de Cambio de Ritmo, el podcast donde correr no es solo mover el cuerpo, sino contar lo que nos mueve por dentro. Soy Jorge Balaguera, hace 20 años soy periodista, hace 11 años soy corredor y desde hace 6 años soy podcaster. Y hoy los invito a acompañarme a descubrir historias de corredores que no se detienen. Esto es Cambio de Ritmo, historias que corren contigo. Hablando de historias, me encontré un artículo muy bonito en runningcolombia.com titulado "Porque en el deporte no todo es ganar. La solidaridad también se premia". Y es que por estos días, la World Athletics, que es la entidad que agremia las federaciones de atletismo de todo el mundo, entrega los diferentes premios y hay uno muy importante. Tiene que ver con un atleta belga que ha sido nominado en la categoría de juego limpio por la ayuda a nuestro colombiano Carlos San Martín, quien se lesionó durante la prueba de 3.000 metros con obstáculos en el Campeonato Mundial de Atletismo de Tokio. El gesto de Tim Van de Velde fue de solidaridad y él mismo fue víctima de una caída en esa misma prueba. Estaba consciente que su gesto podría conllevar a una descalificación, pero estaba demostrando espíritu deportivo, humanidad. Dijo: "Lo vi tambalearse y pensé, ¿por qué no? Ambos tuvimos mala suerte, supongo. Tal vez podamos compartir algo de mala suerte juntos. Sé lo que se siente estar indefenso en la pista". Hay otros nominados también. Estos premios se van a anunciar el próximo 29 de noviembre. Obviamente están Mejor Atleta del Año, en pista, en campo, fuera del estadio, damas, varones, bueno. Pero aquí lo interesante es el gesto que tuvo este atleta belga con nuestro colombiano Carlos San Martín. Pasando a otro campo de la información, gracias a quienes se siguen sumando a los aportes a la Vaki, a Luis Mantilla, Julián Ramírez, a Diana Rodríguez, a Víctor Espinosa, ha aportado varias veces. Gracias, Víctor, de verdad, gracias por su aporte. A Fabián Jiménez, a Hans Walter Castro y a quienes se siguen sumando, aportando, pues muchas gracias. El link de la Vaki está en mi perfil de Instagram en @GeorgeBalaguera. Ahí se pueden conectar y pueden hacer soporte pues para que este podcast sea financiado. Hoy los voy a invitar a que viajemos a la Riviera Francesa. Vamos a conocer la historia de una colombiana que acaba de correr su segunda maratón entre Niza y Cannes o Cannes. Sí, arranca en esta ciudad y termina muy cerca de donde se entregan los famosos premios de cine. Es correr por toda la costa, casi que un 95% del recorrido, toda la costa bordeando el mar. La historia de Liliana Pavón en el episodio número 9 de Cambio de Ritmo. En Cambio de Ritmo, cada corredor tiene una historia. ¿Cuál es la tuya? La distancia de Niza a Cannes o Cannes es de 33,1 kilómetros por la vía A8. Hay una maratón que recorre justamente estas dos ciudades.
es catalogada como la segunda maratón más grande de Francia, luego de la maratón de París. Parte de Niza y recorre toda la Riviera Francesa y termina en Cannes. La descripción, también llamada como la Maratón de los Alpes Marítimos, una carrera que tiene un recorrido, pues obviamente siempre costeando el mar. Desde 2008, cerca de 60 naciones, 150.000 corredores, bueno, y pues cuenta con todas las características que requiere una de las grandes maratones. Una colombiana, cucuteña, acaba de correr esa maratón y por la fecha puede uno pensar que quienes escuchen Cambio de Ritmo pueden decir, pues voy, corro la maratón, me quedo haciendo algo de turismo, y es justamente nuestra invitada Liliana Pavón Duarte que nos va a contar toda su historia aquí en Cambio de Ritmo. Liliana, ¿qué tal? Bienvenida. Hola Jorge y oyentes de Cambio de Ritmo. ¿Cómo va todo? Todo muy bien, muchas gracias. Muy ¿Ya en, contenta de estar acá. ya en Colombia? Sí, ya en Colombia, Qué lástima, justamente ¿no? ayer. Es que- Tal ah, cual, tal cual. Justamente ayer retorné luego de, bueno, 2 semanas por fuera, aproveché y justo como lo comentaste, tomé unos días de vacaciones y bueno, aproveché para hacer un paseíto por algunas ciudades en Europa. pero lo de Cucuteña no suena por ningún lado, Liliana. Es cierto. Es cierto, es cierto. Siempre ha sido así. Casualmente, mis papás tienen un acento también muy plano, mis hermanas también. De hecho, yo viví muy pequeña unos años aquí en Bogotá, por el trabajo de mis papás, sus estudios y trabajo posteriormente, y luego regresamos a Cúcuta cuando yo ya tenía como unos 3, 4 años. Y bueno, ya hice como el resto de mi colegio y demás en Cúcuta, pero bueno, siempre cuteña de corazón. ¿Qué hacían los papás? Mi papá es Ujú. médico internista y médico nuclear, y mi mamá es enfermera. Ambos, Ah, los dos pensionados ya, sin embargo, mi papá sigue aún bastante vinculado en el sector. Todavía vive en Cúcuta y mi mamá sí ya está aquí en Bogotá hace un par de años y aquí pues ya estamos radicados hace bastante también con mis hermanas. De hecho, he vivido más en Bogotá de lo que he vivido en Cúcuta hoy en día. bueno, pero de todas maneras los pasteles y la avenida Cero con Cero y el malecón, pues presente, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Me muero por el pastel de garbanzo. El pastel de eh, garbanzo. Infaltable, infaltable en mis visitas a Cúcuta. Acá lo consigo Ujú. también eventualmente en Bogotá, pero bueno, nunca es lo mismo. Hay mucha gente que nos escucha de Cúcuta, hay muchos corredores pendientes siempre de Cúcuta y sobre todo en una de las pocas ciudades que tiene una avenida cero con cero. Yo recuerdo que he ido como en 3 oportunidades, iba por trabajo y siempre era el orgullo del malecón, de lo que es la ciudad, del cariño de la gente. Es más, creo que acaba de pasar la media maratón de Cúcuta, como 4.000 corredores y la gente que vi que estuvo muy contentos de la organización de la carrera. Muy chévere. Cierto, es cierto. Fue justo este fin de semana que acaba de pasar. Yo Ujú. este año no logré estar. Tuve hace 2 años. Tuve hace 2 años y he visto que la organización ha tenido mejoras importantes en cuanto a temas en sí logísticos, más corredores. Este año vi que estuvo con muy buena afluencia y de verdad sí se ve una carrera, digamos que prometedora, incluso para los siguientes años tienen una meta importante para crecer ese número de corredores. Buenísimo. Entonces, Liliana, ¿a qué edad llegó a Bogotá? Yo llegué a Bogotá a los 18 años, luego de terminar el colegio. Eh, Eso Ujú. fue en el año 2005, para empezar mis estudios universitarios y ya desde esa época pues he vivido aquí todo el tiempo. Luego de terminar mi universidad, laboralmente también me he vinculado siempre en Bogotá, entonces ya he estado aquí por los últimos 20 años viviendo de manera continua. ¿Qué carrera eligió y en qué trabaja? Yo Ujú. soy economista. Luego hice una maestría también en gestión de proyectos y más recientemente una maestría en innovación corporativa y emprendimiento, incluso con una universidad en Estados Unidos. Trabajé, yo siempre digo que no he tenido trabajos tan de economista. Realmente Ujú. me vinculé y un poco como que la vida me llevó por otros sectores y otro tipo de actividades. Yo trabajé mucho tiempo en Avianca, trabajé 10 años Ah, en Avianca buenísimo. casi.
Sí, estuve allí hasta el 2020 y ahí, bueno, vamos a entrar un poco más en detalle ahora, pero ahí empezó mi vínculo con el running y actualmente trabajo para un banco, trabajo para Citibank. Ujú. Ahora sí digo que tengo un trabajo un poco más de economista, pero he trabajado siempre con temas de proyectos y de experiencia del cliente. Entonces hoy eso es lo que hago y lo que me apasiona definitivamente y es el servicio. Lo malo del Citibank es que no le dan tiquetes. Es cierto, muy malo. Sí, porque toda la gente Es que muy trabaja en malo eso. Avianca es, no, es que tengo tiquetes para viajar a tal parte y uno dice, no, qué maravilla. ¿Ah? Es cierto, es cierto. Yo lo aproveché muchísimo. De hecho, conocí a mi esposo en Avianca. Él Ujú. también tenía los tiquetes y hasta el año pasado todavía teníamos tiquetes por el retiro de la compañía y No. realmente el beneficio es un beneficio muy bueno que hay que aprovechar bastante y afortunadamente así lo pudimos hacer. Buenísimo. ¿Y el esposo qué hace, Liliana? Mi esposo es ingeniero industrial, Ujú. tiene también un posgrado en analítica de datos y ese es como su enfoque. Trabajo con temas de analítica de datos, inteligencia artificial, Wow. modelos de ese tipo. ¿Y Ajá. él sigue en Avianca? No, los dos salimos en 2020. Los Los dos dos salimos en salieron. 2020. Sí, sí, ¿Y por sí. qué salieron? Viajemos a 20 años de la pandemia. ¿Qué pasó? Sí, bueno, yo en el cargo que estaba en Avianca ya llevaba casi 7 años. La pandemia obviamente hizo todo muy complicado para la aerolínea, los aviones en tierra, sin operar, no había ingresos. Y yo ya venía buscando realmente un cambio laboral, de hecho los años anteriores al 2020, que no había logrado, intentando buscar oportunidades incluso fuera de la aerolínea. Y justo en 2020 se me presenta una oportunidad fuera y decido irme de la compañía en septiembre del 2020 Ujú. por otra experiencia laboral en la que estuve luego muy corto tiempo, pero digamos que me abrió bastantes puertas para lo que luego vino también como profesionalmente para mí. Y mi esposo sí trabajaba mucho más con temas de la operación y precisamente por el tema de la pandemia y el impacto que esto generó en general para todas las aerolíneas, a él sí le terminaron su contrato. Entonces, él sí salió, digamos que un poco por la situación que se presentó por la pandemia y por el impacto importante que tuvo la aerolínea en términos de ingresos y pues operación en general. Se volvió prácticamente insostenible mantener a muchos empleados, pues dada la contingencia, digamos, que se estaba viviendo a nivel mundial. Es bien complicado, sobre todo porque siempre hemos escuchado historias de, y creo que fue Fabián, uno de los corredores, cuando la esposa dice, pues me voy como profesor a Estados Unidos y él se va con ella y él no tenía trabajo. En este Mm, caso, Liliana, ¿usted tenía trabajo y su esposo no? sí, ¿O, fue así. fue así? Ujú. Eso ha cambiado mucho, ¿no? Sí, sí, bastante, Porque en mi caso bastante. ahora es igual. Mi esposa tiene trabajo y yo no. Claro, claro. Claro. Ujú. Afortunadamente fue momentáneo. Digamos que mi esposo, bueno, se desvincula de Avianca y toma unos meses igual como un poco de pausa, organiza su hoja de vida, hace un par de procesos y ya luego logra vincularse, digamos que nuevamente en el ámbito laboral. En el Eh, ámbito laboral. ¿Cuánto llevan sí, casados? 9 años. ¿Qué tal? ¿Bien? Muy bien, felizmente casada, Bien, digo eso. siempre yo. ¿Cómo se llama Sí, el esposo? soy una fan del matrimonio. Julián Torres. Julián Torres. Bueno, de una vez vamos Sí. saludando allá a Julián. Luego de esta introducción laboral y sentimental, ¿cómo llega el otro amor a su vida? ¿Cómo llega el running a su vida? Sí, pues mira que finalizando 2019 estaba promocionando bastante la compañía, incluso pues fuera el Run Tour de Avianca del 2020, que Ujú. fue, diría yo, casi que de las últimas carreras que logramos tener en el 2020 antes de la pandemia, ¿no? Creo que fue como alrededor de febrero. Y terminando el 2019, a nosotros nos ofrecían un descuento por ser empleados de Avianca. El Room Tour existía ya hace unos años atrás, pero para mí siempre había sido como, esto no es conmigo, yo pues no corro, no tengo mucho interés,
pero por alguna casualidad ese año un amigo, un compañero de trabajo nos dijo, inscribámonos, yo la he hecho varias veces, es súper chévere. Y aprovechando un poco el descuento que teníamos, dijimos, bueno, ¿por qué no? Hagámoslo. Yo no he sido, nunca fui más bien muy deportista, no practiqué una disciplina específica ni siendo niña ni en el colegio, no tuve un poco como ese hábito, pero siempre fui como de gimnasio, tuve un corto paso también como por trabajo funcional, hice CrossFit casi un año y eso fue más o menos como para esa época, entonces yo me sentía como bien, digamos, físicamente. Y mi esposo sí fue mucho más deportista que yo, fue futbolista siempre, de goleador en el colegio, goleador en campeonato de Avianca de fútbol, ciclista también ahora, y de esas personas que se les da muy bien cualquier cosa que jueguen o practiquen, ¿no? Ujú. Entonces nos inscribimos a la carrera sin haber nunca hecho un entrenamiento, sin pensar cómo lo teníamos que hacer, así como empezamos muchos. Fuimos al Simón Bolívar tal vez una o dos veces a correr los 10 kilómetros completos y con eso nos fuimos el día de la carrera. Ajá. Y esa fue mi primera competencia, esos fueron mis primeros 10K, que fue el Run Tour de Avianca en el 2020. ¿Qué tal esa Los, experiencia? ¿Recuerda ese día terminar esa 10K? Porque una cosa siempre va a ser un entrenamiento previo, otra cosa es la salida. Creo que ha cambiado, pero recuerdo mucho de las que corrí. En ese entonces la voz de Bianca era el reconocido actor Julio César Luna y en uno de los videos aparecía todo, para quien de pronto nunca la ha corrido, la Run Tour de Bianca tiene es que todo el lenguaje de la carrera es como el lenguaje de la aviación. Entonces, abroches, ya mm, vamos a salir. Recuerdo que también una de sí, las capitanas es quien da la bienvenida. O sea, es una carrera, una experiencia muy diferente. Em, ¿Cómo la vivió? Además, siendo trabajadora de Avianca en esa época. claro. Fue muy lindo, muy emotivo. De hecho, eso que acabas de decir es importante porque para mí lo que más recuerdo que me conectó con el running, más allá de terminar y recibir la medalla, que al final es la recompensa, fue más estar parada en la línea de salida, tener esa sensación de emoción, de adrenalina, de me voy a enfrentar a este reto. Y esos minutos previos a arrancar realmente la carrera fueron los que más me enamoraron y me conectaron con las competencias y con el running. Entonces, lo recuerdo mucho, esa carrera salió del Simón Bolívar, salía de ahí antes, creo que ya no sale de ahí, yo la corrí una o dos veces después, me parece que la sale hoy de Alfiles o del frente de Gran Estación, pero en esa Ujú. época salía del Simón Bolívar y estábamos en los corrales como en esos caminos de adoquín que hay en el Simón Bolívar con otros compañeros, y sí, lo que dices, la bienvenida, vamos a arrancar y todo el mundo como en su último calentamiento y esa emoción, lo que fue lo que más disfruté, esa emoción previa a la carrera, a ver, al ver lo que estaba a punto de hacer y a lo que me iba a enfrentar. Claro. Entonces, ese fue mi momento de enamoramiento inicial del running. Sí, 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 es que es la distancia además que siempre uno habla preferida por la mayoría de corredores del mundo. Tal vez es la distancia que más se corre. Obviamente la maratón se ha vuelto más popular, pero 10 kilómetros es como la distancia perfecta, porque uno no pierde tanto tiempo, aprovecha uno y corre, o sea, como que puede hacer todo, mientras que cuando ya aumenta la distancia es diferente. Luego de la carrera de Avianca que vino, Lili. Luego de la carrera de Bianca, yo quedé enganchadísima y dije, definitivamente quiero seguir corriendo las carreras. Me acuerdo que ese año la carrera de la mujer abrió inscripciones el 8 de marzo, precisamente por el Día Internacional de la Mujer. Yo me inscribí. Vino pandemia y esa fue una carrera que pudimos correr virtualmente, cada quien en su pista, digamos, cada quien por su cuenta. Y me acuerdo que le mandaban a uno el kit y todo, la medalla incluso en una caja a la casa. Y esa fue la que siguió durante el 2020 y esporádicamente yo corría algo cuando ya pudimos salir en la ciclovía, digamos que los domingos únicamente me hacía 5 o 6 kilómetros. En el 2021 volví a hacer la carrera de la mujer también virtual, de nuevo los 10 kilómetros. Para esa fecha ya empezaron a flexibilizar un poco más las medidas de contacto y de poder salir y estar al aire libre y demás. Y esa vez me acuerdo que designaron como un par de rutas donde uno
o más bien estaba demarcado dónde era la salida, dónde era la llegada de los 10 kilómetros, pero cada quien llegaba al momento que quería y la hacía igual por su cuenta. No había hidratación, no había feria, no había nada. Esa fue mi Ujú, segunda, mi tercera, mis terceros 10K realmente. ujú. Y terminando el 2021, yo dije, a mí como que esto de verdad sí me gusta mucho, yo quiero hacerlo bien y busqué un club de running. Eso fue diciembre del 2021 y ya de ahí hacia acá he entrenado pues con entrenador, en un club, mucho más estructurado y bueno, vinieron el resto de carreras, ya el 2022 hice 21K con la carrera de la mujer también, hice Medellín, luego en 2023 hice Miami media maratón y luego hice también media maratón de Cúcuta. eh, ¿Qué más hice de 21K? Y la más reciente que hice fue este año, también hice la media maratón del Meta en Villavicencio. ¿Y También. qué tal esa del meta? Bien, me gustó ¿Bien? también. Mm. Bien, sí, No es humedad, retador el ¿no? clima. Sí, Sí. retador el clima, la humedad y el calor se sienten. em, pero bueno, yo soy poco para este tema del clima, digo como pues concentrada en lo que estoy y, y pues preparo una buena estrategia de hidratación y demás y como que hago caso omiso, o sea, intento no sugestionarme por las cosas del clima, sino a lo que viene. Antes de continuar, Liliana, hablando del tema de pues de lo que fue su primera maratón, eh, si bien, como usted cuenta, no había hecho tanto ejercicio de joven y empieza a hacerlo, pues más adelante y empiezan a aumentar las distancias, se van poniendo retos, siente que eso le modifica en algo su carrera de economista, es decir, ¿notó algún cambio en su vida laboral al empezar a correr o simplemente mejoró personalmente, comentaba más con Julián, con su esposo, o notó una diferencia en lo laboral? Yo soy una corredora de las 5:45 de la mañana. Ujú. Entonces, creo que el impacto más significativo y notorio para mí, no solo a nivel profesional, sino también personal, es la energía que da correr. Entonces, para mí poder empezar el día corriendo o con mi sesión de fuerza es ganador y es un no negociable, definitivamente. Me ayuda a estar más activa, me ayuda a estar más concentrada, me ayuda a sentirme mucho más productiva durante mi día. Entonces, creo que en general, pues esa es como mi ganancia con el running a nivel profesional y Sí, pues como economista. lo que pasa es que, por ejemplo, hoy, y creo que lo saben, estaba leyendo un artículo, no me acuerdo dónde fue, que en el mundo empresarial se ha vuelto el símbolo de estatus las maratones. Porque obviamente, aparte pues del auge que hay en cualquier profesión, pero en este mundo empresarial refleja obviamente disciplina, entrega, dedicación, levantarse, como usted lo dice, Liliana, a las 5:45 de la mañana, cumplir con un montón de cosas. Y eso hace también que las empresas hoy hayan insertado todo el tema de descuentos para carreras, patrocinios, un Ujú. montón de cosas que ayudan también al empleado. Y le preguntaba por eso, porque muchas veces también, no sé, cuando uno corre, como que esas soluciones que no aparecen en el mundo normal llegan a la cabeza y es un modo donde uno está generando un montón de ideas en una hora, en 2 horas o en 3 horas, o bueno, cuando uno ya corre una maratón o en largas distancias. De acuerdo totalmente. Yo, como te decía, para mí eso es un no negociable porque es mi inicio de día con toda la energía. Me ayuda a sentirme mucho más productiva, mucho más activa y definitivamente es muy ganador poder hacerlo en ese momento y aprovechar esos efectos luego en el trabajo. Y lo que comentas con respecto a un poco como el estatus o lo que pueda generar ser corredor como a nivel, digamos que empresarial y corporativo es cierto, es cierto. Es incluso un tema de conversación interesante con compañeros de trabajo. Yo trabajo con clientes, yo tengo un portafolio de clientes corporativos e incluso es un tema de conversación con mis clientes. Entonces, eso también de alguna manera como que afianza relaciones interpersonales en el trabajo. Em, yo, otra cosa que he visto también, y me lo han dicho mis compañeros, es lo que uno puede inspirar a los demás, ¿no? Por ejemplo, mi jefe
empezó a hacer caminatas en la mañana y ella me ha dicho, es que yo veo que tú llegas con una energía y veo que estás todo el tiempo como súper eh, saludando a todo el mundo, como siempre con un montón de ideas. Y yo dije un día, "Esto debe ser el ejercicio". Entonces empezó a hacer caminatas en la mañana. Y así me ha pasado como con otras amigas y con otras personas cercanas que me han dicho, es que me has inspirado. Entonces, eso también creo que es bien interesante y So- es gratificante. y sobre todo lo lindo es que uno inspira sin saberlo. Es decir, yo creo que si uno Ujú. se propone inspirar a alguien, no lo hace. Y suele pasar. A veces, por ejemplo, yo, no sé, pongo un entrenamiento normal y yo digo, no sé, voy corriendo a 5:40. Y alguien me dice, oye, qué chévere, va súper rápido. Y yo, no, normal. Es que yo corro a 6:30. Ah, a ver, entonces es cuando uno empieza a ver la diferencia que también generan las publicaciones y uno está inspirando sin saberlo. Esa Sí, foto del entrenamiento, esa foto del viaje, siempre genera inspiración. Pero es muy interesante eso desde el punto de vista empresarial porque sé que muchas personas, mi sobrino menor, creo que lo conté, Juan Diego, corrió su primera maratón este año en Medellín, 4 horas 10 minutos, y el otro año se va a ir por un campamento a Estados Unidos y puso eso en su hoja de vida y eso le contó para su hoja de vida, como que le llamó la atención mucho. Va como a trabajar en los campamentos de verano que hacen en Estados Unidos y le preguntaban por qué había tomado la decisión, cómo fueron los entrenamientos. Y uno no cree, pero fue uno de los ítems importantes para seleccionarlo. claro, claro, seguramente, seguramente. Y Yo creo que sí, lo que te iba a decir es que yo creo que también da como de alguna forma una idea de ti también como persona, ¿no? Porque todos sabemos que correr y entrenarse para carreras, para cualquier competencia, requiere un grado de disciplina, de concentración, de organización, digamos que fuerte. Entonces, también da de una vez como la impresión de que eres una persona estructurada, de que eres una persona organizada, de que puedes manejar bien los tiempos, de que también, no sé, puedes manejar la presión, de que eres una persona activa. Entonces, es cierto, yo creo que llama la atención también en el mundo laboral que puedas vender un poco como esa idea. eso es lo interesante. ¿Cuándo toma la decisión Liliana de correr su primera maratón? Tomé la decisión de correr mi primera maratón como un año antes, más o menos, Ujú. que fue en la fecha en que me inscribí. Mi primera maratón fue el año pasado, en diciembre. Yo corrí la maratón de Valencia en el ¡Wow! 2024. Bien. Pero qué Sí, maravilla. Debutamos en una de sí, las maratones más rápidas. sí, sí, sí. Gran experiencia también. Ujú. Y, y yo siempre dije como, bueno, ya quiero dar el salto, quiero intentar la distancia, quiero tener ese reto. Y, y bueno, pensé también en buscar algo que, justo como lo acabas de decir, fuera una ruta, entre comillas, fácil y pues hiciera la experiencia bien inolvidable. Y fue, en efecto, una gran carrera también. Bueno, contemos detalles de esa carrera, de cómo vivió esa primera maratón, cómo fue la preparación, qué tal estuvo. Bueno, tuve un tropiezo en mi preparación porque estábamos ya como en el ciclo de 12 semanas como previo y en la semana 5 empecé a tener un dolor como hacia la altura del tobillo derecho en la parte externa, un poco más Ujú. arriba como del huesito del tobillo. Y yo empecé a tener un poco de dolor como en algunos entrenamientos, pero una molestia que pues me dejaba correr, no le presté mucha atención hasta que un día ya no me dejó correr. Después de un entrenamiento largo, después de un fondo de 25 kilómetros, ya tuve mucha molestia y pues, tuve que parar. No. Entonces, ya tuve que em, pues hacer consulta con fisioterapia, con deportólogo, algunos exámenes, empezar como rehabilitación y lo que tenía era una tendinitis del peroneo corto. Entonces, tuve que parar 3 semanas correr totalmente y luego volver pues con mucha calma, ¿no? Y cuando volví ya me quedaban 4 o 5 para la maratón, había llegado solo a fondo de 25, con ese fondo me fui a la maratón, no logré hacer fondos más largos porque ya las semanas que me quedaron fue un poco como acondicionarme nuevamente y pues así me fui.
me fui hacia la maratón con muchas dudas, honestamente, de que me había faltado entrenamiento, pero bueno, como a enfrentarlo y a disfrutarlo. Y en efecto, pues fue así, fue una carrera también súper linda, clima perfecto, de verdad, el Maratón de Valencia es increíble en términos de organización, de logística, es muy grande, es muy, muy, muy grande en términos de participación. Y, ¿Todavía con y tiquetes de bueno, Avianca? todavía con tiquetes de Avianca, sí, es ¿Y, cierto. y Julián también la Volamos a acompañó? Madrid. Sí, me acompañó, sí, 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 él es mi support crew número uno. Bogotá, Madrid, Madrid, Valencia, ¿no? Creo que el de Valencia, Madrid, Lopera Iberia. ¿Sí? Sí, ¿Estoy bien? pero hicimos Bogotá-Madrid y Ujú. de Madrid a Valencia pensamos siempre que nos podíamos ir en tren. Entonces ese era el plan Ah, que buenísimo. teníamos, Ujú. pero sí, como para minimizar un poco también los desplazamientos en avión y bueno, aprovechar el tren y de pronto conocer algo, etcétera. No era un recorrido tan largo, pero justo como el año pasado fue el tema de la Dana en Valencia, Sí. em, finalmente estuvieron un poco suspendidas algunas rutas de trenes, nos preocupó un poco que no pudiéramos llegar bien y finalmente estamos por alquilar un carro y mi esposo manejó como 3 horas y media hasta Valencia y fue perfecto igual, o sea, también nos fue muy bien, no tuvimos ningún inconveniente y nos sentimos como más seguros con esa opción al final. Bien, en carro. ¿Y cuánto tiempo? Como 3 horas y media, creo, más o menos. Igual es un Ujú. recorrido como de 350 kilómetros o algo así, pero bueno, la infraestructura vial obviamente eh, se deja manejar muy bien, Sí, claro, es diferente. Ujú. claro, y súper bien, un recorrido igual, pues rápido, súper cómodo, entonces es una buena alternativa también. ¿Su esposo corre? Corrió conmigo algo, empezó a correr, nunca hizo más de 10 kilómetros, pero tiene por su actividad de fútbol, tuvo 2 lesiones de ligamento cruzado, tuvo Ah, ruptura, luego re-ruptura. mm. Entonces, en la última carrera que hizo de 10 kilómetros hace como 3 años, terminó con mucha molestia y decidió no correr ya mucho y dedicarse más a la bici. Bueno, pero igual va, como digo yo siempre, de Super Crew. ¿Y se emociona mucho o Sí, no? sí, sí, se emociona, me hace un montón de videos. En Valencia nos vimos como en 3 partes diferentes. Me ayuda a cambiarme el flasco con la hidratación. Sí, eh, súper, súper animado con todo y apoyo total. ¿Cuál era la expectativa de su primera maratón? ¿Terminarla o había un tiempo organizado de pronto con el entrenador? No, no teníamos un tiempo realmente. Eh, yo quería como terminarla y terminarla bien. De pronto que me diera para rematar, que terminara fuerte, que claro, no tuviera ningún dolor, ninguna molestia, que no tuviera que parar. Y así fue. Yo corrí continuo toda la maratón, nunca tuve una molestia, me sentí como muy cómoda y ese fue el objetivo que tuvimos y creo que lo cumplimos en Valencia. Súper. ¿Tenía algún tiempo específico, Liliana, o no? No, no De acuerdo a tenía, a los entrenamientos? no, yo pensaba que más o menos podría hacerla como en 4 horas y media Ujú. y la terminé en 4 horas 24 minutos. Bien, o sea, Entonces, sí, 5 minutos por debajo. sí, sí, estuvo muy bien la verdad y sobre todo las sensaciones, ¿no? Las sensaciones fueron muy buenas, entonces creo que esa fue la mayor ganancia. Sí, eso le iba a decir. Creo que lo más importante que hay ahí tiene que ver justamente con cómo uno se siente, con terminar bien. Y el dolor, la tendinopatía, ¿cómo estuvo en la carrera? Cero, ¿Cero? cero. Ah, qué Yo alegría. afortunadamente, sí, afortunadamente logré recuperarme en esas 3 semanas que decidí parar totalmente. Eso sí, hice de todo con fisioterapia, eh, pero afortunadamente logramos curarla bien en ese tiempo y luego con, digamos que el retorno a la actividad muy, muy progresivamente, pues no volvió. Entonces, afortunadamente, e incluso hasta hoy no he vuelto a tener ese tipo de dolencia. Buenísimo. Em, por lo que veo, está haciendo como una maratón al año. Sí, sí, Mm. después de Valencia me animé este año a otra, precisamente. Ujú. Y bueno, ya vamos a entrar en ese detalle, pero sí, la idea es esa mientras me siga sintiendo cómoda con la distancia y,
y bueno, y me anime, digamos que también a la preparación. Antes de hablar de la maratón de la Riviera Francesa, contaba ahora que está con un club más estructurado. ¿Con qué club está y cómo son los entrenamientos? Sí, yo empecé inicialmente en 2021 con un club que ya no existe, de hecho, sus dos entrenadores, pues el club se acabó, digamos, y los dos entrenadores hoy continúan por separado, pero ya es un club que no existe y desde hace un año estoy con Runners Lab. Que es un club también bastante grande, muy bien, digamos que estructurado, muy completo, que era finalmente lo que yo también estaba buscando un poco para este año. Y bueno, súper contenta también digamos que todo lo que me ofrecen. Digamos que tengo ahí, obviamente, mis sesiones personalizadas con mi entrenador que se llama Sebastián Becerra. Tenemos las sesiones de fortalecimiento que son de 3 a 5, incluso semanales. Hacemos sesiones presenciales también en el country los sábados. Hay yoga también. Entonces, pues muy completo. Como te digo, mis sesiones son personalizadas, usamos Training Peaks, hay un seguimiento constante, pues semanal prácticamente y de comunicación con el entrenador para ver progreso, para ir organizando todo, digamos que con mucho detalle. Entonces, la verdad que ha sido muy, muy grata experiencia también. Entonces, ¿cómo llega la maratón que va de Niza a Cannes o a Cannes a su vida? ¿Cómo tomó la decisión de correr esa carrera? Bueno, todo empezó iniciando el año cuando estaba planeando mi calendario de competencias y pensé que quería correr otra maratón en el segundo semestre del 2025. Yo me había postulado para correr Berlín con el sorteo y no me lo gané. Me había postulado también para Chicago y tampoco me lo gané. Incluso me alcancé a postular para Sydney, tampoco me lo gané. O sea, quería como fuera una maratón, idealmente Major, quería tener la experiencia, pero no lo logré para este año. Ujú. Entonces dije, bueno, pues igual quiero correr una maratón, voy a ver qué más hay. Y hay un buscador que se llama como World Marathons, donde tú puedes hacer incluso filtro por continente, por época del año, por ¿Cómo se llama? país, Sí, worldsmarathon.com. Es un a ver. filtro, es un buscador. em, Puedes hacer esos filtros que te digo. Ujú. Entonces, déjame acá, justo lo estaba buscando otra vez y lo confirmamos. Sí, se llama worldsmarathons.com. Ok. Ujú. Entonces yo intentando buscar qué más había interesante, utilicé esta página y bueno, yo dije cuáles son mis filtros. Segundo semestre del año, porque había hecho Valencia en diciembre, entonces dije sí o sí segundo semestre, para tener obviamente buen tiempo de preparación. Em, Escogí creo que algunos países en Europa, dije bueno, tal vez puedo aprovechar y hacer otro paseo por Europa y también incluso Estados Unidos me llamaba la atención. Y así fui un poco como descartando. Esta página tiene reviews de los maratones. Entonces, la gente que la corre puede dejar un review, comentar sobre la organización, sobre el clima, sobre la logística, sobre la ruta, etcétera. Estoy aquí Y viendo. llegué a... Esto es un Ajá. peligro. Esto es un peligro. La verdad no la conocía. Ujú, Worldsmarathons.com. O sea, ajá, por ejemplo, estaba viendo, no sé, entre Italia, Venecia, eso. Milán, Ajá, Bolonia, Brescia, Portofino, Catania, Parma. O sea, tal cual. buenísimo. Qué bueno, Sí, mire, sí, seguimos aprendiendo, Lili, qué bueno. sí. Entonces, bueno, ahí un poco como con mis filtros, las fechas, etcétera. Llegué como a un top 3, entonces estuve entre la maratón de Niza, estuve entre una maratón en Estados Unidos, en una ciudad de California que se llama Sacramento, que se llama como la Maratón Internacional de California, Ujú. que de hecho tiene un tramo grande como embajada, entonces era como también, digamos que llamativa. Y también llegué a la maratón de Honolulu en Hawái, esa era otra de mis favoritas, también es en diciembre. Ujú. Y finalmente, pues viendo comentarios, un poco también precios, fecha y demás, incluso pues el recorrido, etcétera, pues
me decidí finalmente por la de Niza, luego de varias semanas en investigación exhaustiva de qué había y qué se veía interesante. Pues la verdad yo nunca la había escuchado Ujú, y este correo llegó el 3 de febrero de 2025 a las 9:34 de la noche ujú. al correo del otro podcast que les he contado, pues ahí tengo historias pendientes y tenía la fecha pendiente porque acaba de correrse la maratón de la Riviera Francesa. Lili, recuerda de pronto para alguien que nos escuche y luego de que usted cuente la experiencia, pues quisiera correrla, precio aproximado de tiquetes y de hotel. Sí. Eh, Tiquetes los compré más o menos unos 3 meses antes. Ujú. Me fui con Air France, Bogotá, París y luego hice París-Niza en tren. Entonces, el trayecto de tiquete ida y vuelta pagué más o menos 4.150.000 pesos. Está perfecto, está muy buen Sí, precio, ¿sabe? de hecho pagué un poquito más porque Air France tiene una clase económica premium, Ujú, como con más espacio, como que te dan, digamos que, otras cositas en el vuelo. ujú. Entonces decidí irme con esa premium, como para estar más cómoda y demás. Entonces por eso me salió un poquito más caro, pero ese es un tiquete que usualmente está como en 3.400, 3.500, Pues está ida y buenísimo, vuelta. muy bueno, Mm, la verdad. Y el servicio de Air France, yo solo he volado una vez en Air France y fue de regreso de mi luna de miel y el servicio a bordo es espectacular, no hay una queja. Imagínense sí, que llegando a Colombia de la luna de miel se me quedó la bolsa con todos los cargadores, de celulares, de un montón de cosas. Y cuando fui en el aeropuerto en Bogotá, hay una oficina de objetos perdidos. ujú, Tomaron la bolsa y la dejaron allá y allá recogí al día siguiente de haber llegado. Pero aparte de eso, no me acuerdo que estaba celebrando Air France y era helado, la comida, la atención, ujú. buenísimo. Es una muy, Sí, para quien buenísimo. quiera viajar, no pauta en este podcast obviamente, pero la verdad es que es bueno contar la experiencia a la gente que quiere viajar porque muchas veces la gente que va a Europa elige un Bogotá-Madrid, pero si hacen un Mm, Bogotá-París también se pueden mover muy fácil. de acuerdo, de acuerdo. Yo quería tener la experiencia de Air France. Yo nunca había volado por Air France. Y como aficionada también a, a las aerolíneas y a los aviones, quería tener la experiencia más por el avión, que es un avión mucho más grande, son 350-900. Bueno, quería ahí conocer un poco más esa parte. Entonces yo desde el principio dije, no, yo me quiero ir en Air France. Entonces eso fue lo que hicimos. Y luego el tren es un trayecto largo, pero la verdad se me pasó rápido. Son 6 horas de París a Niza, porque uno realmente baja bastante. Ujú, Son 6 horas y el tren fue más o menos como 50 euros, que son como 220.000 pesos. Ese sí ujú. lo compré solo un trayecto. Solo un trayecto. Ujú. ¿Y hospedaje, hotel o Airbnb? Alojamiento, Airbnb. Ujú. Airbnb. Yo soy bien exigente con el tema del alojamiento en términos de que esté cerca a la salida de la carrera. Ah, perfecto, tiene que Pues estar cerca. para Ujú. evitar, sí, para evitar cualquier Sí. contratiempo. Entonces, siempre lo intento. Cuando he corrido en otra ciudad que no es Bogotá, lo intento al máximo. Entonces, yo lo reservé también con mucho tiempo de antelación y eh, reservé un hotel, un Airbnb, un apartamento que estaba más o menos a 10 minutos caminando del inicio de la carrera. Ese pagué más o menos, nos quedamos 3 noches, viernes, sábado y domingo, y pagué más o menos como 760.000 pesos Ujú. eh, la noche, La noche. pero Ujú. era un apartamento amplio para 4 personas, porque Ah, perfecto. yo iba con mi esposo, con una de mis hermanitas menores y con una amiga que se subió al bus también de ir a correr. Ah, no, perfecto. O sea Ajá, que 760 la noche, para 4. pongámosle 4, no, está buen precio. Está buen precio. Sí, me pareció buen precio y el Ujú. apartamento, bueno, súper bien ubicado, remodelado, súper moderno, 2 habitaciones, cocina, balcón, lavadora, súper bien No, no, acondicionado, no, y es que muy bonito. En combo Liliana es diferente porque, claro, digamos que para levantarse desayuno, todo lo que van a comer lo pueden Claro, cocinar muy fácil. claro, claro. A mí, yo prefiero eso, al menos eso, como para los desayunos, de pronto la comida antes de la carrera y bueno, y tener más espacio, ¿no? Y estar como más cómodos. Entonces, Estar como éramos cómodos. 4, lo hicimos así y la verdad nos salió súper, súper bueno. ¿Cómo fue la preparación para esta segunda maratón?
Bueno, pues para esta segunda maratón también tuvimos un tropiezo. Ujú. Justo empezamos un ciclo con mi entrenador, que incluso hubiéramos querido hacerlo más largo, pero empezamos un ciclo más o menos como de 16 semanas. em, pero yo tuve una lesión nuevamente justo una semana antes de la media maratón de Bogotá. En mi último entrenamiento, antes de la media maratón de Bogotá, terminé cojeando después de ese último entrenamiento y tuve que hacer lo mismo, tuve que parar, fisio, deportólogo, examen. Y esta vez tuve una lesión grado 1 en el peroneo astragalino anterior. Uy, Eso es más o menos como un esguince grado 1. ¿en qué parte? Em, Se llama el peroneo astragalino anterior, Ujú. el tendón. Y eso es también a la altura del tobillo, en la Ah, misma, perfecto. en la misma pierna, la pierna derecha, pero mi dolor y mi molestia era más hacia la parte interna. La lesión que había tenido con Valencia era hacia la parte externa. ¿Y Entonces, en el este mismo pie? año en el mismo pie. Este año me cambió el lugar de la lesión en el mismo pie. Sí. Muy Em, duro. sí, entonces lo mismo. Finalmente no pude correr la media maratón de Bogotá porque esto fue una semana antes. Ujú. Entonces, bueno, me quedé un poco como con esa tristeza también. Y nada, decidimos también parar. Tuvimos que parar casi 4 semanas y Qué pena, Lili, recuperar. para ubicar a los Ujú. oyentes, dice, el peroneo astragalino es el ligamento peroneo astragalino anterior, una estructura ligamentosa ubicada en el tobillo, se encuentra en la parte lateral de la articulación, conecta el peroné, el hueso ubicado en la parte externa de la pierna, con el astrágalo, que es un hueso del tobillo que articula con la tibia del peroné. O sea, literal, cuando usted pone el pie, solo el movimiento ya le dolía. Sí, sí. Muy duro. Yo alcancé a estar coja como una semana. Sí. ¿Y ahí Y cómo pues fue entonces la recuperación? eh, full reposo. O sea, no podía claramente correr. Seguía haciendo mis sesiones de fortalecimiento. Podía hacer algo de estiramiento. Y tenía que esperar que se desinflamara. Que lo que tenía era una inflamación. Y eso finalmente lo vimos con una ecografía de los tejidos blandos, donde se vio súper claro que esa era la lesión que tenía. Uf, Eh, entonces, sí o sí, o sea, lo único que podía hacer realmente era el reposo, tomar reposo y esperar a que me pasara la inflamación y se veía inflamado además. Entonces, y pues a que ya no tuviera el dolor. ujú. Entonces ahí de nuevo trabajo con fisios, empezar a trabajar a recuperar también con ejercicios de biosección, de estabilidad, porque la lesión se genera mucho por eso, por inestabilidad y falta de fuerza en el tobillo. Un trabajo muy Entonces, duro. bueno, claro, entonces fueron como unas 3, 4 semanas súper dedicada a eso, que prácticamente fue todo agosto. Y cuando ya retomé, pues me quedaba septiembre y octubre prácticamente, o sea, me quedaban como 8 semanas, ponle 8 semanas más o menos. Entonces, bueno, retomar muy suave, retomamos mucho en banda, ahí la banda me sirvió mucho para mitigar el impacto y mucho con sesiones, bueno, cortas y empezamos a retomar también bastante con el run walk, con el caminar, correr. Ujú. Em, y así prácticamente que yo terminé de entrenarme para la maratón con Uf. entrenamientos long walk. Sí. No hemos hablado, Lili, de la parte mental, porque yo repito, yo he corrido solo una, que fue la Maratón de México, y faltando un mes fue la lesión del aductor, y fue Mm, muy duro, fue muy duro. Y eso mentalmente afecta bastante. ¿Cómo lo asume usted? claro. No, yo hasta 2 o 3 semanas antes de la maratón, yo todavía contemplaba bajarme de distancia, porque la carrera em, tiene varias distancias. También Ujú. tú puedes correr maratón, tienen también 20 kilómetros y tienen también relevos de maratón. Mm. Entonces, de hecho, yendo un paso atrás, cuando yo hice la inscripción a la maratón, que no dije cuánto costó, pero costó 75 euros, Ah, que son bien. como 320.000 pesos, Ujú. muy bien Sí, para lo muy que cuestan bien, otras. claro. Ajá. Em, yo tengo una amiga, una de mis amigas de infancia que vive en Montpellier, que es muy cerca a Niza, como a 3 horas y media en carro, y apenas me inscribí, le dije, mira, me inscribí a esta maratón. Y ella también ha corrido eventualmente, hace carreras de 10K y me dijo, no, pues tienen 20K, yo me voy a apuntar también. Se inscribió ella,
se inscribió su esposo, que nunca había corrido, también a los 20K. Se inscribió otra de mis mejores amigas de infancia, que es con la que nos quedamos en el Airbnb, a 20K también, nunca había corrido tampoco 20K. Y finalmente se inscribió otra amiga a la maratón. O sea, terminé arrastrando a 4 personas a correr conmigo. Y eso es Buenísimo. como de la historia más bonita de la maratón también. Y bueno, mentalmente para responder a tu pregunta, pues yo literal 2 semanas antes o 3, yo todavía decía, pues no sé si voy a poder correr la maratón, yo creo que hasta de pronto me va a tocar correr solo los 20, porque luego de la lesión, realmente yo nunca me volví a sentir muy bien en los entrenamientos. Yo llegué a hacer 28 kilómetros, fue lo máximo que hice de fondo, y también en una sesión de correr, caminar, o sea, ni siquiera eran 28 kilómetros continuos, y los hacíamos así, igual para evitar tanta carga, tanto impacto, e igual sumar, ¿no? Pero con bajita carga, eh, digamos que a nivel físico y evitar recaer un poco en la lesión. Pero sí, mentalmente fue duro, yo lo dudé mucho. Me imagino porque obviamente pues faltando y demás, segunda maratón, otra lesión, además en su caso en la misma parte, que me imagino ya más adelante hablamos de eso, que pues va a tener que hacer algún trabajo especial, no sé si de pronto alguna infiltración o algo, o hablemoslo de una vez, Liliana, que viene por ese tema de esa lesión. Sí. Definitivamente mi complejidad está en los tobillos. Falta bastante fuerza, falta Hay que fortalecer. fortalecer mucho tobillo. Sí, Ujú, sí, hay perfecto. que fortalecer mucho tobillo. Pero no es Yo de desde esta cirugía, lesión, no es no, de... no, 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 ok. no, son lesiones que con el reposo y la terapia y los ejercicios enfocados se Ajá. curan, se han curado bien, em, pero para evitar recaer hay que, debo fortalecer mucho más esa zona, esa zona. Entonces, ese es mi plan, claramente continuar con ese fortalecimiento. Yo después de la lesión este año hacía al menos 2 o 3 sesiones con bandas y con ejercicios específicos para el tobillo, para propiocepción, para equilibrio. Em, Sirve también, o al menos a mí me sirvió, o yo pensé que me sirvió, cambiar los zapatos, los tenis y correr con unos tenis enfocados en estabilidad. Ah, perfecto, claro. Más Eso también estabilidad. lo hice. Ujú. Ajá, más ¿Y mejoró? estabilidad. Sí, pues yo creo que sí, finalmente corrí con esos zapatos la maratón. Y sí, creo que también ayuda bastante eso, ¿no? Entonces, esa fue como otra de las medidas que tomamos. ¿Qué tal el Pero bueno, ambiente? Ajá. ¿Qué tal el ambiente de la expo, la ciudad? ¿Cómo es Niza? bueno, yo no conocía tampoco, entonces eso era parte obviamente del paseo. Ujú. Es una ciudad súper linda, muy bonita. La expo es una expo realmente sencilla, muy pequeña, como en el centro de convenciones de Niza. Pero entonces uno, desde que llega a la ciudad, para ir al centro de convenciones fuimos caminando, era como desde el centro más o menos unos 25 30 minutos caminando, y se va uno como por todo el borde y por todo el malecón. Entonces la vista súper linda. Y una expo muy sencilla, realmente tenía muy pocos stands. La carrera la patrocina Keep Run, que es la marca de running de Decathlon. Ajá. eh, entonces ellos tenían un stand bien grande con bastantes productos, interesante, pero no había mucho más, la verdad. Había por ahí otro stand como con productos de hidratación, geles, había otro como de una marca local como de indumentaria, y ya, no había mucho, realmente muy sencilla, pero bueno, organizada, rápida, le dan únicamente el dorsal y un maletín, eh, de Keep Run de la marca, Ujú. que es el que debes utilizar como bolsa para guardar tus cosas en el guardarropas si lo quieres utilizar. Ah, perfecto. Eh, entonces, sí, como interesante, concepto. Y la Em, camiseta, la ujú. maratón, es de finisher, entonces te la dan al final, no te dan, Ah, perfecto, es al no te la final. dan al principio. Ujú, Ujú. correcto, Sí, sí. es para, porque mucha gente también... Es que hay que escuchar un poquito y entender un poco cómo funciona hoy las carreras en el mundo, porque yo sé que las carreras en Colombia no son económicas, pero es que a veces la gente se acostumbró a que les dieran mercados en las Mm, inscripciones y no es eso. ¿Qué incluye? La camiseta, la hidratación, ya. O sea, es eso. Y en muchas carreras solo dan, como lo acaba de contar Liliana, la camiseta del final. Bueno, ¿vio algo del recorrido antes? Es decir, obviamente organizó con su entrenador planimetría, cómo estaba la altura, cómo iba a ser el recorrido, o,
o se iba a dejar llevar un poco más por las sensaciones teniendo en cuenta la lesión? No, no, revisamos muy bien el recorrido para Ujú, tenerlo como súper claro y tener un plan bien estructurado. Entonces, la primera parte de la maratón, como los primeros 21 kilómetros, son prácticamente que planos, son, digamos que era la parte más sencilla. Entonces, el plan que mi entrenador diseñó fue correr esos primeros 21 continuos, em, y teniendo en cuenta, digamos que un límite de pulsaciones para no excederme, para lograr como llevarlos controlados y llegar bien, digamos que a finalizar esa primera mitad. ujú. Y en la segunda mitad venía como la parte más difícil, que era donde estaba la mayor parte de la altimetría. Entonces, como al kilómetro 25-26 empezaba una subida que se veía bien pronunciada cuando uno miraba la altimetría, y luego la bajada, también larguísima, que culminaba ya en el kilómetro 30. Entonces uno subía más o menos como unos 2 kilómetros y bajaba casi que otros dos. Entonces la idea era en la segunda parte de la maratón, que era donde íbamos a tener más altimetría, lo que organizamos fue como unas secuencias también de run walk, de correr 3 kilómetros y caminar 1 minuto y medio. Y hacer eso 7 veces. Y ahí me iban a dar como que pues lo que me faltaba para culminar. Ujú. Entonces, y la idea era igual, si me sentía muy bien en algún momento de esa segunda parte, pues romper el plan y correr continuo y ya más como por sensaciones y por soltarme si así podía. Bueno, ¿cómo es la salida? ¿Cómo fue la salida? Esto fue el domingo, ¿cierto? Domingo, sí, Domingo 9. Ujú. ¿Qué tal fue sí. la salida? Bonita, animada, es a las 8 de la mañana, inicia a las 8 la ¿Estamos ahora carrera. en qué clima? Más o menos que frío. Estaba ya un poquito frío, el aire se sentía un poco frío. Estábamos más o menos, cuando yo salí del apartamento a las 7, 7:15 de la mañana, estábamos más o menos a 10 grados, pero ya estaba claro y había sol ya. Entonces, para mí es el clima perfecto, porque está fresco el ambiente, pero hay sol. No, y no se siente fuerte el sol. Ujú. Entonces, ese es más o menos como el clima y pues la temperatura va aumentando. Claro, tú terminas más o menos como en 20, 21 grados ya lo extremo. Wow. Ujú. Ajá. Y lo otro tiene que ver también, Liliana, con, pues que estaba revisando y todo el recorrido es costero, con la Sí. humedad, la salinidad del aire por estar cerca al mar. ¿Se siente Pues mucho? mira, No tanto. yo no lo sentí honestamente, no lo Ujú, sentí, no me pareció como un factor que se destacara realmente. Entonces no vi como un impacto realmente. Pero bueno, la temperatura sí alcancé a sentirla, sol constante todo el tiempo, igual pues hay muy buena hidratación, entonces eso también ayuda y pues yo creo que si uno tiene un buen plan, lo sobrelleva. ujú. La salida es a las 8 y había corrales, claro, organizados, empezaban como desde 3 horas, 3 horas 15, como de cada 15 minutos, 3:15, 3:30, 3:45, 4. Había corrales hasta 5 horas, y más de 5 horas ya como el resto de la gente. Y había pacers, incluso de 5 horas, hasta 5 horas había Hasta cinco pacers. horas dura. Sí, Sí. yo creo que ese también es otro debate que se ha abierto mucho en torno a a los tiempos que dan para finalizar una maratón, ¿no? Mm, Porque pues hay muchas carreras, inclusive majors, inclusive Nueva York, que tienen muchos finishers, pero es que el límite de tiempo comparado con otras, pues obviamente es demasiado amplio. Cuando uno mira el claro. mapa, Liliana de Oyentes, todo es costa. O sea, Mm, todo es costa. Creo que como en la mitad hay como, veo ahí como unas entradas, unos movimientos, no ujú. sé, pero desde Niza a Cannes todo es costa. Eh, ¿Cómo estuvo la carrera? ¿Cómo vivió esos 42 kilómetros en esta maratón de la Riviera Francesa, Liliana? La vista es increíble. Creo que es Ujú. de las cosas más bonitas que tiene. La vista es impresionante, es muy lindo. Es muy bonita, casi todo el tiempo, como dices, es costero. Uno hace unas entradas cortas, como algunos pueblos o ciudades que están en el camino, porque esa es la otra cosa bonita que tiene, y es que tú pasas como por 5 ciudades que están en el recorrido. Entonces, vas viendo un poco cómo cambia un poquitico como la arquitectura, sale la gente a animar, te metes un poquitico como en la ciudad. Incluso hay una parte donde uno empieza a correr como por la parte, digamos que superior de una muralla, y es lindísimo. En general, pues es una carrera.
digamos que no la más animada, pero tiene gente, igual que en cada pueblo y en ciertas zonas sale bastante a animar. Tiene un tema de, ahí la organización pone unas bandas de música como cada 5 kilómetros. De hecho, también hay una influencia, o yo noté una influencia grande como brasilera, entonces en 2 puntos había capoeira, gente tocando y bailando. Entonces eso anima también bastante. Y bueno, en general yo tuve muy buenas sensaciones. Me pareció la energía, el ambiente muy, muy bueno, muy bonito, muy bonita energía. La gente todo el tiempo también te anima. Yo estaba un poco preocupada porque como uno va por carretera casi entre pueblo y pueblo, Ujú. me preocupaba que que iba a tener algunos espacios muy solos, ¿no? Y quedarme como sola en algún momento, pero eso nunca pasó. Realmente siempre hubo gente y siempre fui con grupo de corredores. Este año eran 22.000 corredores en total para todas las modalidades, para todas las distancias. Creo que más o menos unos 12.000 de maratón, que no es un número tan grande para las maratones muy grandes, pero pues no está mal. Ujú. Siempre me sentí acompañada y bueno, mis sensaciones estuvieron muy bien también, afortunadamente. ¿Qué tal la hidratación? Muy buena, había hidratación cada 2,5, cada 3 kilómetros, más o Ujú. menos. Agua inicialmente y a partir de cierto kilómetro te daban también bebidas como electrolitos. Ujú. Y entiendo que en Francia incluso en algunas ciudades de Europa se usa mucho también que ponen comida. Entonces había estaciones también de comida, entonces ponían como pedacitos de banano, gomitas, eh, también vi como naranja, como tajaditas de naranja, galletas. Bueno, yo no comí Buenísimo. nada, sí, yo no comí nada porque pues no como nada usualmente corriendo y pues no quería arriesgarme, No, 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 pero, sí, eso no, no. pero sí, sí es bastante abundante en ese sentido y lo mismo al final también. La amiga que corrió maratón, ¿corrieron aparte o corrieron las dos? Pues mira, ahí viene una historia muy bonita, justamente, y es porque, bueno, mi amiga hizo una preparación buenísima, hizo una preparación impecable. Le fue súper bien en toda su preparación. Mi amiga se llama Cielo Vega. Un saludo para Cielo. Ujú. Ella teníamos pues una expectativa muy grande con su maratón. Ella quería hacer un sub 4. Era su segunda maratón también. Ella había corrido París el año pasado. Y, y bueno, le estábamos apuntando a un muy buen número para ella. Y pues íbamos a correr separadas, porque evidentemente pues yo iba más como literal a ver cómo lo lograba y a correr realmente con el corazón. Ella salió más adelante que yo, ella estaba en el corral de 3:45 y arrancamos separadas. En el kilómetro 38 ya estábamos bastante cerca de la meta. Yo iba ahí concentrada, justo como en una subida, cuando pasé y escuché que me dijeron, Lili. Yo me volteo y la veo a ella caminando. Y le dije, ¿qué te pasó? Y me dice, no, me dio un dolor en la rodilla terrible, llevo 10 kilómetros así, no puedo correr. Yo, no, no, pero ven, vamos juntas, vamos las dos, ya falta poco, vamos a terminar. Y yo tenía una pastilla de naproxeno conmigo. Y lo primero que le dije fue, ¿quieres un naproxeno? Y me dijo, claro, De sí, 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 una. de una. ¿Tienes con qué tomártelo? Sí, sí, tengo aquí agua. Le saqué el naproxeno, se tomó su naproxeno y empezamos a trotar suavecito las dos otra vez. Llegamos como a un punto de hidratación, tomamos agüita, yo me tomé mi último gel, caminamos un poquito, trotamos juntas. Y pues yo ahí, nada, pues, animándola, diciéndole, bueno, vamos, vamos, te va a pasar, la pastilla te va a ayudar, vas a ver, vamos a terminar. Y bueno, así transcurrió yo creo que casi un kilómetro. Yo ahí me desconecté de todo, o sea, ahí creo que de verdad viví el tema de comunidad del running, ¿no? Como de realmente estar conectado también con tus amigos runners y servir o ayudar o acompañar cuando se necesita. Ujú. Y en ese momento ella me dijo, ¿tú cómo vas? ¿Vas a cumplir tu objetivo? Y a mí se me había olvidado el tiempo, yo ni siquiera iba pendiente de mi tiempo. Cuando miré mi reloj e hice cuentas, le dije, oye, creo que sí, creo.
creo que sí voy a lograrlo. Entonces ahí yo todavía pues me sentía bien y le dije, ¿sabes qué? Me voy a adelantar, pero ven, no te me despegues y si me da, pues voy a intentar rematar. Y me dijo, sí, claro, dale de una. Yo arranqué y arranqué otra vez súper bien y bueno, ahí ya llegué a la meta. También menos tiempo de lo que pensaba, casi hago menos tiempo que en Valencia, incluso. Entonces fue súper emocionante y ella llegó ahí como detrásito mío finalmente. Buenísimo. Eh, sí, sí, logró terminar también. Bueno, logramos terminar las dos muy bien. Y bueno, ella Aparte, obviamente un poco con su molestia, pero se sobrepuso. claro, no, no, eso es lo lindo, pero Lili, aparte de esta imagen, como la describe, de encontrarse a la amiga, de llevarla Mm, hasta la meta, si le puede describir a los oyentes una imagen de la maratón de la Riviera Francesa, ¿qué imagen les describe? Si usted hoy, yo sé que ya está en Colombia, pero si en este momento cierra los ojos y recuerda el recorrido, ¿con qué imagen los motivaría a que corrieran esta carrera? wow, te diría que con una imagen de un azul divino, inmenso, infinito del mar, eh, muy inspirador y, y con mucha buena energía, con, Ujú. ¿sabes? Como con toda la vitalidad, el esfuerzo, la disciplina, la fuerza, la fortaleza. Creo que así lo describiría. Y ese fue mi panorama y mi escenario todo el tiempo. De Ujú. verdad, la carrera es lindísima. Había momentos en los que yo bajaba un poco el pace y decía en voz alta, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto tan lindo? De verdad, un privilegio poder haberla corrido y poder haberla vivido así. Ujú. ¿Y las amigas de 20K cómo les fue? Bueno, eso también fue súper interesante y súper lindo. Mi amiga Andrea, que es una de las que corrió 20K, ella había corrido máximo 10 o 14 tal vez en un entrenamiento. Entonces era un reto también lindísimo para ella. Y le fue muy bien también, terminó bien, nunca paró, se sintió todo el tiempo fuerte, constante. Entonces también quedó súper contenta, súper motivada. Y mi otra amiga, que es la que vive en Francia, la que se inscribió con el esposo, ella se inscribió y al mes quedó embarazada. Entonces, Ay. ajá, como ya Ella, decía, bueno, pues es que en 9 meses pasan muchas cosas y sí. ujú, claro. Entonces no pudo Eh, correr. No, no pudo correr. No. Ujú. Ella se puso su camiseta, se puso su dorsal. Ella tiene dos hijos pequeños, entonces los montó como en una carroza, como en una carreta. Y de todas maneras, ella salió de última. Ella dijo, yo igual quiero correr un poquito, voy hasta donde me sienta bien y me regreso. Con los niños voy a salir de última. Y en efecto salió de última como con las personas que van un poco barriendo como a los últimos corredores, digamos, como para ir Ajá. controlando los tiempos, con policía, con todo, o sea, se fue súper acompañada, pero alcanzó a correr 6 kilómetros de ida Bien. Ja. muy bien y se devolvió los otros 6, o sea, terminó haciendo Ujú. 12. Lastimosamente, pues no le daba para llegar a los 20 y No, recoger no, su no. medalla, pero bueno, también quedó contenta, quedó súper motivada y el esposo le fue súper bien, también se preparó muy bien, toda la motivación y quedó también súper contento. Entonces, creo que esa también es mi ganancia más grande de esta experiencia y es haber podido también motivar Claro. a mis amigos, a personas cercanas, haber podido acompañar también a mi amiga a que culminara su maratón y bueno, haberlo disfrutado. ¿Qué tal estuvo la medalla? ¿Qué tal la medalla de la carrera? Linda, Ujú. grande, pesada, muy bonita, con unos Sumando kilos detalles. en esa maleta. Sí, con unos detalles muy lindos, de verdad, Ajá. coloridos, muy bonita, me gustó mucho. Y terminando la carrera, tú terminas y hay también un poco de mesas con comida, entonces te ponen como ponquecitos, panes, quesos, jamones, No, qué bueno frutas. eso. Sí, buen detalle, buen detalle. Bueno, Claro. había peras, bananos, manzanas, muchas bebidas también. Entonces, sí, digamos que en términos logísticos me pareció bien organizada, estuvo puntual, muy bien, la verdad. ¿Qué almorzaron para celebrar?
Bueno, tuvimos, y ese sí es un punto un poco para mejorar, y es que, claro, tú empiezas en Niza, terminas en Cannes, y con el dorsal yo podía moverme libremente en los trenes para regresar, digamos, gratis, ¿no? Sin pagar. Ujú. Eh, a mis acompañantes, para mis acompañantes sí necesitábamos un tiquete de tren, y como te contaba que la maratón va pasando por diferentes ciudades, pues habíamos planeado que ellos, que nos viéramos por lo menos en dos partes del recorrido. Entonces nos vimos primero como en el kilómetro 17, la idea era que nos veíamos luego en el 32, pero el tema de los trenes para la movilización tanto de acompañantes como luego para nosotros devolver, sí fue insuficiente. Entonces ahí estuvo un poco congestionado ese tema logístico de transporte porque mi esposo y mi hermanita no lograron llegar al segundo punto de encuentro, no lograron nunca Ah, tomar el tren por el montón de gente que había. mm, Y luego mi esposo creo que se bajó en una parada que no era. Finalmente, cuando llegó a buscarme al kilómetro 32 y estuvo esperándome un rato, y luego la aplicación no le actualizaba, luego se dio cuenta que yo ya había pasado. Entonces no logramos vernos en el segundo punto, nos volvimos a ver al final. Y ajá. para el regreso, cuando llegamos a coger el tren para devolvernos, la fila en la estación de tren era de 7 cuadras. Wow. Sí, claro, es que es algo atípico en una ciudad. O sea, es que Claro, de verdad es algo atípico. claro. Entonces, finalmente dijimos como, bueno, comamos algo chiquito. Entonces nos Ujú. terminamos metiendo en un café, nos comimos como un wrap con un café para mientras tanto, mientras podíamos devolvernos a Niza, nos podíamos bañar y podíamos salir a comer. Pero bueno, estuvo bien y finalmente nos tuvimos que devolver en un bus porque el tren estaba imposible. Entonces ese sí es un aspecto como que pienso Por que la mejorar. organización debe trabajar. Claro, sí, ya se los Sí. dije en la encuesta que me enviaron, que definitivamente necesitan ajustar algo ahí. Y bueno, ya cuando llegamos a Niza, nada, pues nos organizamos y salimos a comer todos, fuimos a un restaurante, ellos como están bastante cerca de Italia, también tienen bastante influencia de comida italiana, fuimos a un italiano, entonces ahí compartimos una ensalada rica, pizza como con quesos franceses, Ah, pasta qué bueno y una eso. buena cerveza de Ahí, la ahí es región. donde uno dice, para esto corro. Total, total, estuvo buenísimo, sí, riquísimo. Pues, Liliana, es una maravilla poder escuchar estas historias porque yo siempre he creído, nunca fue el objetivo de cuando empecé a hacer esto, pero sí siento que le contagiamos en este episodio a los oyentes y cuando van a diferentes carreras, yo sé que están las majors, pero cuando aparecen Mm, carreras como esta, que nadie tiene planeada, ujú. pues es muy lindo que sepan que hay una carrera que va de Niza a Cannes, que recorre toda la costa, que sepan los precios, porque mucha gente se queda y lo que hacen es quedarse o regresan a París y se quedan haciendo turismo en Francia. Es una muy buena época del año y era una de las postuladas que estaba pendiente y dije, lo voy a escribir a ver si todavía pues tiene la posibilidad y justo cuando lo escribí estaba regresando a Colombia y esta es la historia de la cucuteña, muy bogotana, Liliana Pavón Duarte, economista. Un saludo a Julián, a su esposo, a Cielo, a las amigas, a todo el combo de amigas con el que viajó, a la gente del Citibank, a toda la gente de la empresa, porque sé que es fundamental esto para una compañía. Y Liliana, gracias mil por estar en cambio de ritmo y por contarnos su historia y esa historia tan bonita de esta segunda maratón. No, Jorge, a ti. Muchas gracias de verdad por el espacio, por el tiempo, por la oportunidad. Me encantó. Llevaba buscando esto más de una vez. En varias oportunidades había estado postulada. Entonces, muchísimas gracias por tenerme en cuenta, por permitir también contar mi historia y bueno, por haberme dado esta oportunidad. Mil gracias. Si quieres financiar este podcast, te invito a realizar tu aporte en la Baki Cambio de Ritmo. Historias que corren contigo. Hasta aquí llega el episodio número 9 de Cambio de Ritmo. No olvide suscribirse, comentar cada uno de los episodios y recuerde que cuando se suscribe le llega una notificación que le indica que el episodio está listo para ser consumido. Siempre me despido con una frase. La frase de hoy es: el único entrenamiento malo es el que no haces. Levántate y haz que valga la pena. Y recuerden, no corren solos. Cada paso deja huella
y cada zancada construye una historia. No lo olviden, a correr. Cambio de ritmo. Historias que corren contigo.